Bien, amigos, después de la pausa, Guillermo tenía una pregunta para el doctor Manuel Fermín. No sé si quieres que se la repita o tú puedes contestarla de una vez, doctor. Bien, vamos a repetirla. Nosotros decíamos, doctor, usted como abogado ha acompañado a la Fuerza del Pueblo a elevar una instancia ante el Pleno de la Junta Central Electoral a los fines de que ésta revise esta decisión que dictaminó en contra de la Fuerza del Pueblo, lo que tiene que ver con el posicionamiento de la boleta y de igual manera darle la categoría de partido minoritario en función del porcentaje y la distribución de recursos que hace esta institución a los partidos. Si la Junta, si ante esta petición que ustedes han hecho, el Pleno de la Junta Central Electoral ratifica su posición, ¿cuáles serían las alternativas que ustedes tendrían si pudiera ser que eleven un recurso ante el Tribunal Constitucional u otra instancia judicial? Cuéntenos de ello. Mira, Guillermo, el partido Fuerza del Pueblo y su líder, el doctor Leonel Fernández, expresidente de la República, pues siempre han abrazado, ¿no?, los canales institucionales a la hora de hacer sus reclamos sobre temas, pues, legales. Y esta no será la oportunidad en la cual dejen de lado eso. El tribunal competente para resolver estas cuestiones lo sería la jurisdicción contencioso administrativa, a decir de un criterio del Tribunal Constitucional. Obviamente que puede variar ese criterio del Tribunal Constitucional, sobre todo porque no existía en ese momento que se dieron esas decisiones que he citado aquí, de hecho, que son dos, la 624-2018 y la sentencia 611 del año 2019, donde ante un conflicto de competencias, el Tribunal Constitucional se decantaba por el Tribunal Superior Administrativo, no electoral, para dilucidar estos temas. Entonces, la Fuerza del Pueblo estará ahí y lo único que exigirá es que los tribunales se apeguen al ordenamiento jurídico. Nosotros confiamos en que en cualquiera de los escenarios prevalecerá la posición del partido, pero confío yo en que la Junta Central Electoral, como ha ocurrido en otras cuestiones, ¿no?, porque se dice que rectificar es de sabios, y me parece a mí que la decisión más sensata es la que reconoce a otros partidos, es la que quebrantaría esa lógica bipartidista para que otros partidos puedan acceder al financiamiento estatal. Y creo que la Junta Central Electoral, creo que su presidente, que ha dado muestras de ser un demócrata a carta cabal, así como los demás miembros de esa institución, pues deben rectificar y por consiguiente modificar ese reglamento de forma tal que su contenido refleje lo que debería ser, ¿no?, esa distribución de los fondos estatales a los partidos. Bien, Flavio. Bueno, doctor, vemos que realmente está un poco difuso la situación porque la ley es clara. Y en un momento determinado, nosotros cuando se estaba dando la ley de partidos políticos, en 2018, ¿no?, cuando estaba discutiendo la ley, nosotros cuando entrevistábamos a todos los interesantes y los representantes de cada partido de la Junta Central Electoral, le decíamos si habían leído bien la ley de partidos políticos, porque después que transcurriera el tiempo iban a surgir muchas cosas. Se lo decíamos a todos los representantes. Bueno, ahora mismo esto es producto de lo que fue esa ley, que fue festinada en un momento determinado, porque se dijo que cuando se aprobó, ni los diputados la leyeron, sino que la festinaron y la aprobaron, pero sin ningún tipo de objeciones. Todos estuvieron de acuerdo. Ahora se da este caso donde está el señor Román, ahora como presidente de la Junta Central Electoral, y está el Pleno que ha decidido esto. Esa decisión de hacer la objeción, la reclamación, ¿dónde va primero? ¿Al Pleno o va al Tribunal Superior Administrativo para luego pasar constitucional? ¿Iría al Pleno primero? Iría al Pleno primero. Y mira, Flavio, tú has dicho
algo interesante, eso de que la ley es clara. El presidente de la Junta Central Electoral, y eso me recuerda a algo que él sostuvo en su conferencia, él hablaba de que la ley era ambigua, de que la ley era ambigua. Y destaco ese término de la ambigüedad, de las lagunas hablaba él. Entonces, esas lagunas, esa ambigüedad se resolvía interpretando el texto, porque la interpretación es algo normal, es la tarea que tienen los operadores jurídicos, no únicamente los jueces, sino eh, todos los operadores jurídicos, es decir, todas las instancias de decisión en los poderes públicos. De hecho, la Constitución tiene un mecanismo para asegurar que la interpretación, en cualquier caso, eh, eh, asegure la mayor eficacia de los derechos fundamentales a favor de su titular. De ahí ese principio de favorabilidad que el Tribunal Constitucional se ha referido en innumerables ocasiones. Entonces, ese era el contexto exacto en el cual debería producirse la interpretación y que esa interpretación fuera conforme a la Constitución, que esa interpretación diera vigencia al artículo 23, por ejemplo, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que se refiere a la participación política como uno de los derechos que tienen las personas. Entonces, ahí era que tenía que centrarse la labor del Pleno de la Junta Central Electoral. Y como te digo, primero apelamos a la sensatez del Pleno de la Junta Central Electoral para no tener que ir entonces a un tribunal, en este caso al Tribunal Superior Administrativo o al Tribunal Superior Electoral. Yo no lo descarto. En su oportunidad nosotros veremos todas las opciones, porque insisto, en el momento en que el Tribunal Constitucional dio las interpretaciones estableciendo que ese tipo de discusiones se iban a dar en la jurisdicción contenciosa administrativa, no existían ni la ley de partidos, la 3318, pero tampoco estaba plenamente en vigor la ley orgánica del régimen electoral, la 15-19. Entonces, ahí es que vamos a ver nosotros ese aspecto, pero en principio la jurisdicción contenciosa administrativa sería la llamada a conocer de este aspecto. Doctor, a propósito, no sé si Flavio tenía, Javier, no sé si usted tenía una pregunta con relación al tema para pasar a otro ámbito del derecho. Yo quiero hablar de otro ámbito del derecho, Guillermo, porque hay un detalle. En este momento hay dos partidos que están celebrando congresos y hay dos partidos que están celebrando para la toma y la elección de sus nuevos dirigentes. ¿Tú no crees, doctor, que hay dentro de esas dos organizaciones, hay uno que está violando la ley de partidos, que es una ley relativamente nueva? Bueno, la violación en el orden de los congresos por la virtualidad o básicamente por qué, Javier, para yo entender un poquito mejor en qué. De que cada congreso tú tienes que elegir todas tus autoridades, no proteger a los dirigentes ni proteger ni guardarlo. Sin embargo, hay un partido. ¿Tú te refieres a la situación del partido, no, de la Liberación Dominicana? Así es. No está violando la ley del partido. Bueno, ahí hay un tema interesante, sí, para el análisis. En lo que concierne a la ratificación de los miembros del Comité Central, la ampliación de la matrícula y creo que también se van a renovar las autoridades del Comité Político. Yo, bueno, estudié un poco en su momento, en su oportunidad, los estatutos del Partido de la Liberación Dominicana. Me parece que lo han modificado a propósito de estas cosas, pero sí digo siempre lo siguiente. El principio democrático manda a que aquellas instancias internas del partido
que tomen las decisiones trascendentales, esas instancias deberán reunir algunas características. Deberán ser lo más representativo, deberán ser lo más democrático posible. Es decir, la instancia que va a decidir eso debería ser el Congreso del partido, no el Comité Central, no mucho menos el Comité Político. No digo que ese sea el caso, me refiero en términos abstractos. En términos abstractos, el Congreso del partido es la instancia más representativa, más genuina desde el plano democrático. Y por consiguiente, ese pleno de miembros o de dirigentes, ese Congreso, como también se le denomina en la mayoría de los partidos europeos y occidentales, pues en el caso del Partido de la Liberación Dominicana lo conforman alrededor de más de 3.000 miembros. Obviamente que ahora uno tendría que ver cómo está esa matrícula luego de la decisión que se da en ese partido a partir de los resultados del 6 de octubre del año pasado, pero en principio sí, yo creo que habrá muchos desafíos legales que se producirán como consecuencia de esas últimas actuaciones que el partido ha hecho. Hay mucho descontento de la membresía de ese partido, pero ya veremos. No quisiera uno opinar tanto sobre lo que ese partido haga internamente, pero no hay dudas de que cualquier decisión que se tome sin agotar ese proceso de decisiones con las bases partidarias, pues siempre va a suponer un riesgo para la validez de las decisiones que se tomen. Bien, doctor, saliéndonos un poco de los partidos políticos, quisiéramos escuchar su opinión en función de su experiencia en términos jurídicos y constitucionales, y específicamente en el ámbito constitucional también, sobre un debate que hay ahora mismo en el Congreso Nacional, cuando en el día de hoy, precisamente, el 1 de febrero, ha perimido la ley diríamos, de exención fiscal que le otorgó la 2801 específicamente a aquellos empresarios en el 2000 aproximadamente, 2001, que deseaban instalarse en la frontera, diríamos, unos incentivos fiscales a los fines de combatir los índices de pobreza de estas demarcaciones. Y la propia Constitución de la República establece en su artículo 10 que declara de supremo interés el desarrollo económico de la frontera, pero también el artículo 222 de la propia Constitución de la República permite dar tratos especiales a las inversiones que se localicen en esa zona. Sin embargo, nosotros hemos visto en la actualidad el juego del gato y el ratón en el Congreso. En la Cámara, en el Senado de la República se aprueba una cosa y en la Cámara de Diputados le rebotan con otro proyecto de ley diferente a ellos. Conforman las comisiones bicamerales y llegan a acuerdos. Sin embargo, cuando van a la práctica de la aprobación de esta, principalmente la Cámara de Diputados, no hay ningún consenso al respecto. Y ya hemos visto hoy manifestaciones de esas 7 provincias que incluyen esa ley, manifestándose frente al Congreso, porque dicen que hay unas 84 empresas cogidas de esta ley y más de 100,000 personas que se benefician de manera directa e indirecta. Guillermo, ¿cuál es la opinión suya como abogado respecto a eso? Bueno, mira, Guillermo, ese tema siempre ha sido muy complicado. Con la aprobación de la ley 28-01 se produjo una decisión de la Suprema Corte de Justicia que declaraba conforme a la Constitución esos incentivos, porque en algún momento algunos grupos empresariales entendieron que había una desigualdad, ¿no? Dos artículos que generaba, correcto, que generaban ventajas, según decían, anticompetitivas. Ahora bien, luego se produjo una modificación importante en el año 2005 que volvió a recibir la declaratoria de inconstitucionalidad. Y luego el Tribunal Constitucional
ya no la Suprema Corte de Justicia, sino el Tribunal Constitucional, evitó referirse al tema, alegando las disposiciones del artículo 277 de la Constitución que impiden revisar básicamente las decisiones que dio la Suprema Corte de Justicia en función del Tribunal Constitucional. Entonces, es un tema que va a llegar al Tribunal Constitucional, yo no tengo duda de ello. Hay un cuestionamiento a si real y efectivamente esas leyes han logrado su propósito de desarrollar la zona fronteriza. Yo creo que hay que ver ese aspecto, porque no es que alegremente el Congreso pueda disponer de exenciones impositivas. Se supone que, como bien tú señalas, tiene que ser para garantizar esos mandatos constitucionales en el tema del desarrollo fronterizo, el artículo 10, pero también, y otros tantos, pero también hay que ver, ¿no?, el mandato de que se proscriba cualquier iniciativa legislativa que pudiera llevarse de encuentro la igualdad, que pudiera llevarse de encuentro el desarrollo o la actividad de la libre empresa de forma igualitaria, equitativa, generando una competencia leal, ¿no?, entre los actores. De modo que habría que ver, ¿no?, el consenso que se genere para la aprobación de esta disposición normativa. Doctor Manuel Fermín, muchísimas gracias por su presentación. Gracias a ustedes. Gracias. Y está con nosotros, pero el tiempo ya se nos ha terminado. Y hay que invitarlo de nuevo, Flavio, para hablar de él, de derecho administrativo. Así es. Mucho campo. Claro. Así es. Así que sería un gran gusto. Así es. Le vamos a dar las gracias por su participación y a todos ustedes, amigos televidentes. Presentamos En 3 Puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En 3 Puntos.